Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Bueno, llegamos a otro lunes con nuestro amigo Pedro Sánchez, criminólogo, que es un tipo enterado y preparado para llevar esta sesión y la lleva genial. Nos ayuda a comprender un poco estos crímenes que van pasando por la historia y nos encamina a cómo se solucionan, cómo se solucionaron, cómo llegaron a esas conclusiones cuando se llegó. ¿Qué tal, Pedro? Pues muy bien, muy buenas tardes. Buenas de tardes, lunes. buenas tardes. Muchas gracias por esos halagos que me ayudan mucho Sí, hombre. a seguir indagando en nuestra historia. Hoy nos vamos a ir al siglo XV, donde se abre la denominada era de los descubrimientos. Nos vamos a ir a... Esta semana lo hemos titulado Traición y muerte en el barrio de Santa Cruz. Ya hemos dicho que nos vamos a centrar en el siglo XV. Durante el siglo XV, Sevilla experimenta un gran crecimiento donde llega a doblar su población y alcanza un tamaño parecido a Florencia y otras ciudades europeas de peso. Como quiera que estamos en la última parte de la Cuaresma, hoy traemos que en el siglo XV se crea la Hermandad del Gran Poder. En 1431 nace el que ha llegado a nuestros días como siendo La cofradía, la hermandad. la hermandad o quizás el Señor de Sevilla. El Gran Poder es el Señor de Sevilla. Yo, para mí, es el Sevilla. Señor de Sevilla, respetando todos los Cristos, ¿eh? Evidentemente. Pero bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos mete? Hoy traemos una historia donde hay parte de hechos probados históricamente porque han quedado escritos en documentos, recogidos en documentos, pero también tiene otra parte de ficción, dimes y diretes, qué ha pasado o no ha pasado, y es la parte que está menos probada, pero que toca también comentarla porque ha trascendido hasta nuestros días. 6 siglos. Vamos a hablar un poco de la España del siglo XV. España, la mayor parte, y evidentemente Sevilla, convivían 3 grandes religiones: la cristiana, la musulmana y la judía. Capitaneaba, evidentemente, por la Reconquista la parte cristiana. Digamos que eran los que mandaban, los que marcaban la pauta, ponían los reyes, ponían las figuras importantes al frente de la gobernanza del país. En Sevilla, la primera judería, y vamos a hablar de los judíos al principio y vamos a ver por qué, se centraba en la zona de la Magdalena, de la iglesia de la Magdalena y de San Lorenzo. Con el tiempo la población judía y el barrio evidentemente se fue desplazando hacia el barrio de la Santa Cruz y sobre todo a la parte de San Bartolomé, donde en 1492 dicen los Reyes Católicos que se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Se tienen ustedes que buscar otro país y marcharse. Estamos hablando de la expulsión de los moriscos, ¿no? De los judíos. De los judíos, vale. Aunque fuesen conversos. Ajá. Eran conversos a conveniencia. Tenemos que tener en cuenta que es un pueblo que ha vivido siempre de prestar dinero. Sí. También ha ayudado, por supuesto, cómo no. Pero claro,
el prestar dinero por necesidad y que después te lo pidan con intereses incrementados, empiezan las rencillas. Bueno, entonces dejamos aquí un momento la historia y la dejamos sacando a los judíos, ¿no? Se marchan en 1492 de este por país, orden ¿no? de los reyes católicos. Bueno, pues volvemos en 1 minuto y medio y seguimos esta preciosa historia. Comentábamos que en 1492, por una orden de los reyes católicos, los judíos se marchan. Pero ¿qué ocurre antes? El pueblo judío obtiene protección real de los mismos reyes católicos en 1391 debido a las persecuciones que habían padecido y un asalto a la judería se lleva por delante 4.000 muertes violentas debido a esas persecuciones. Aún así, no se sienten del todo bien en Sevilla, ya que siguen recibiendo insultos, amenazas. Era un pueblo que, como hemos dicho, no estaba bien visto. Entre otras cosas porque ayudaron a los árabes en la invasión española. Entonces eso quedaba en la memoria 700 años, 800 años después. Eso hizo que despertase en ellos el rencor y la venganza en el pueblo judío en Sevilla. Al frente se sitúa de la rebelión Diego ben Susón. Este hombre era un importante judío, el cual organizaba reuniones secretas en su casa para empezar a sembrar el miedo y el terror entre la población cristiana. Que ambicionaba el poder político. Cuidado donde nos metemos con quien estaba mandando. ¿Qué ocurre? También sufrían por la presión que le ejercía la Santa Inquisición. La Santa Inquisición los miraba con lupa y les tenía ganas. Ahora vamos a ver eso. Llegaban al límite de su paciencia, se casaron, estaban cansados de los agravios comparativos, de las vejaciones. La rebelión contra la ciudad estaba servida. Tanto es así que Diego ben Susón se busca aliados de peso, de mando, como puede ser Pedro Fernández de Benedera, mayordomo de la catedral, o Juan Fernández de Albolàs, alias el Perfumado. Era letrado y alcalde de justicia. O sea que se rodeó gente de peso. De peso. Este judío tenía una hija, que ahora vamos, que era muy famosa en la ciudad de Sevilla por su gran belleza y la hermosura radiante que tenía, y su nombre era la Susona. Ahora ya todos los sevillanos y sevillanas nos metemos a saco en la leyenda de la Susona en el barrio. Pero se le conocía como la Fermosa Fembra. ¿La qué? La Fermosa Fembra. Eso es un... Fermosa Fembra. Claro. La hermosa hembra, ¿no? Hembra, claro. Eso es un término de castellano antiguo. Claro. Ajá. Esta mujer era pretendida por hombres de las tres culturas. Así de claro. Por la árabe, por la cristiana. Ahí no había religión todo ninguna. el mundo la invitaba a sus fiestas, todo el mundo la invitaba a pasear a caballo. Era muy bella, ¿eh? Le llegaban regalos de todo el mundo. Verdad. Pero claro, ¿qué pasa? Que estamos ante una persona criada en una familia muy rica y poderosa. Y por consiguiente había aprendido e interiorizado, como decimos en Sevilla, a qué ascuas arrimarse. ¿Dónde me arrimo mejor que ¿Dónde más había más caliente? dinero? Había aprendido, como no, diferentes argucias para
continuar en los círculos de poder. Escogía, vamos a ver, quiénes de los que me pretenden que son muchos hombres, ¿dónde me arrimo? ¿Dónde yo? me arriba? La judía recibía tantos halagos de sus numerosos pretendientes que soñaba con alcanzar un puesto en la vida social Claro. de la ciudad. Claro. Y comenzó a verse con un caballero cristiano, recordemos que era los que mandaban, Ujú. perteneciente a una de las más nobles familias de la ciudad. Es decir, no estamos hablando de cualquiera. Una noche, mientras que esperaba en su casa que todos se acostasen para ir al encuentro de su amante, el cristiano, se enteró de cómo el padre con otros hombres estaban hablando de una conspiración que estaban tramando los suyos, los de su religión, con su padre a la cabeza. Temiendo que le pudiese pasar algo a su amante con el que tenía pensado de irse, de casarse, de montar una familia, decide contarle lo que estaba pasando y lo que se estaba tramando contra los poderes establecidos puestos por los cristianos. Este hombre, inteligente, yo creo que ella pecó de varias cuestiones, De inocencia. de inocencia, de un poco de egoísmo, de un poco le voy a alegrar el oído Un poquito de todo. a mi pareja, y no mide el tiro. No mide el tiro, ya que este hombre se va a hablar con la persona que mandaba en la ciudad, con don Diego de Merlo. ¿Quién era Diego de Merlo? Diego de Merlo tenía un cargo importante en la ciudad para el que no podía ser sevillano, tenía que ser ajeno. Era el que tenía contacto directo con la casa real, el que tenía que cuidar por el rey, por la casa real y de que no pasara nada. Fíjense a quién el cristiano va a contárselo, Al que mandaba más. al que más mandaba, Sí. al que tenía contacto directo. Un hombre inteligente, claro. Claro. De momento se ordena que se detengan a los cabecillas y no se andaban con chiquitas, ¿eh? Pocos días después los ahorcaron en la explanada de Tablada, en el campo de Tablada, Joder. donde se ejecutaban parricidas, fascinerosos y a los peores criminales de la época. No se tuvo en cuenta nada. Pero también fue ajusticiado Diego Ben Susán. Sí, sí, por supuesto, el primero, El padre de la niña, ¿no? por supuesto. Ahora vamos a decir quiénes fueron. Ajá. Tenemos que decir que los cadáveres permanecían un año colgados. Un año. Un año entero colgados. Una vez al año se recogían los restos de los cadáveres y se enterraban en el cementerio de ajusticiados que estaba en el compás del colegio de San Miguel, frente a la catedral, muy cerca de la plaza del Cabildo. Sí, señor. Ahí había una explanada y todos estos ajusticiados, una fosa común, y allí acababan. 12 meses como un jamón colgado. Colgados. Colgado allí, Fíjate, el cante tenía que ser que no veas. Fijaros si no se andaban con tonterías, ¿eh? No había No, desde luego que no. punto medio. Comprobaron en esos pocos de días, ¿Qué ocurría? porque ya empezaron a tirar del hilo, tenían manifestaciones y declaraciones de peso y dijeron, vamos a limpiar. ¿Qué más ocurre? ¿Qué más ocurre? Ocurre que no solo ejecutan a las personas importantes que vamos a decir, se llevan por delante a 2.000 personas, 2.000. más. Qué barbaridad. Fijaros si salió caro el intento de la Bella por querer labrarse una posición de peso. Mataron a 2.000 de su propia religión, además de
a su padre, Pedro Fernández, como hemos dicho, el mayordomo de la catedral, a Juan Fernández, alias el perfumado, letrado y alcalde de justicia, a Manuel Saulí, Bartolomé Torralba, los hermanos Adalde y hasta 20 ricos y poderosos mercaderes, banqueros y escribanos de Sevilla, Carmona y Utrera. Estaban metidos en el ajo todos. Hicieron limpia hasta ahí Una limpia horrorosa. la parte que ha quedado recogida en los documentos. Esto sí es historia escrita y demostrable. Vamos a pasar a la parte de la leyenda y de hechos no contrastados. Antes de avanzar, me gustaría comentar a Iñaki. Iñaki y yo siempre los domingos, o yo le anticipo qué voy a hacer, o ayer, casi a última hora del domingo, ya me pregunta Iñaki, fue por lo siguiente. Teníamos preparado para hoy otra cosita, pero el sábado, que lo recomiendo, estuvimos en una visita guiada dentro de los Reales Alcázares. Y después estuvimos dando una vuelta por el barrio de Santa Cruz, que como todos sabemos, colinda. Dentro del Real Alcázar, y con la guía que nos fue explicando, determiné que hoy teníamos que traer una leyenda sevillana vinculada con la criminología. Sevilla es muy rica por donde te muevas en cuestiones de esto. Dice la leyenda, según una de ellas, porque hay varias, dice que fue repudiada por su pretendiente, es decir, por el cristiano, por su amante y por los judíos. O sea, que se quedó en tierra de nadie, terreno minado, peligroso. Compuesta y sin novio. Aquí no te queremos porque nos has demostrado en la parte cristiana que no nos podemos fiar de ti porque nos vendes, y en la parte cristiana tampoco, o sea, y en la parte judía tampoco te queremos porque han arrasado. Se han llevado por delante a más de 2000 personas por ser pretenciosos. Que le salió la jugada no mal, fatal. Fatal. ¿Qué pasa? Cae en la cuenta de su error y desesperada busca ayuda en el cabildo catedralicio. No le quedaba más opciones que ponerse en manos de Dios. Eran sumamente creyentes de su Dios. El arcipreste Reginaldo de Toledo, obispo de Tiberíades, la bautiza, es decir, la vuelve cristiana, La vuelve cristiana. le da la solución por sus pecados, aconsejándole que debía de retirarse a hacer penitencia a un convento. Quítate de en medio, deja que baje la marea, porque posiblemente que no sobrevivas a cómo está esto. Aquí pasa que ustedes habrán notado que hay personas con estrellas. ¿Cómo le puede ir bien todo? ¿Cómo le puede salir bien todo? Y le suele pasar a los guapos y a las guapas. Le suele pasar a los guapos y a Hay las quien guapas. nace con estrellas y otros que se han estrellado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se va a hacer penitencia a un convento donde permanece varios años hasta tranquilizar su espíritu. Una vez que su espíritu ya está tranquilizado y en paz, vuelve a su casa, donde se cuenta que en lo sucesivo lleva una vida cristiana y ejemplar. Pero, ¿qué ocurre? Opuestamente a esa leyenda, opuestamente a esa, tenemos la contraria que nos dice que, fruto de sus amores con un obispo, tuvo 2 hijos. O sea, que nacieron 2 hijos de su relación con un cura también de alto cargo, porque la Susona apuntaba alto, Sí, como siempre estamos viendo. Tenía la vista larga, apuntaba harto. Tras ser abandonada por evidentemente, yo estoy casado con la iglesia y no contigo, Anda. se hizo amante de un comerciante de la ciudad. De un comerciante en condiciones. Recordemos que, como hemos dicho, se abre la era de los descubrimientos. Sevilla, en poco tiempo, con su Torre del Oro y los barcos
desde América ya lo hemos hablado, como era Sevilla, una ciudad rica. Rica. Y una persona bella y hermosa como esta lo tenía por delante. Sí, Manojito. claro, que no se fiaba en un albañil. Se fiaba Me en un- gustaría que me comentaras, que yo sé que tienes por ahí alguna cosa curiosa. A Manojito no. Efectivamente, yo lo que sí recuerdo ahora, después de todo haber estado hablando estos capítulos que estamos hablando de distintas muertes y hechos que han ocurrido, sí recuerdo haber visto en esa calle, porque se llamaba la calle de la muerte, De la muerte. esta placa que ponía en estos lugares, antigua calle de la muerte, posóse la cabeza de la hermosa Suona, bien Susón, quien por amor a su padre traicionó y por ello atormentada dispusólo en testamento. Esa placa recuerdo haberla visto yo. Ahora vamos a hablar del testamento que deja, que se descubre. Una vez que fallece la Susona, no está claro, queremos entender que es de muerte natural, que no ocurre nada más que la vida tan aventurera y tan increíble que había tenido esta mujer, ¿no? En Pero la Sevilla del siglo sí, XV. sí dispuso que le quitaran la cabeza del cuello Sí. y la pusieran a la puerta de entrada de su casa. Ella lo dice. Ahora vamos ¿Sí? a leer lo que dice ella en Sí, sí. su Sí, sí. testamento. Que te yuyu si te hacen a ti eso. Este- Es verdad, este- la puerta como tiene que ser. La cabeza. Vamos a ver, Miguel. La Susona escribe en su testamento, en un testamento, que tras su muerte, y para que sirva de ejemplo a los jóvenes en testimonio de su desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta con un clavo sobre la puerta de mi casa y quede allí para siempre, jamás. es tremendo. Tremendo, ¿no, Eso, Paco? eso ahora mismo, después de haber puesto todo esto, me trae el recuerdo, aunque yo sea de Sevilla, me recuerdo, estoy ahora mismo ubicado casi a la misma entrada del Callejón del Agua, ¿Sí? Sí. una callecita que hay antes de entrar hacia arriba, muy cerca de donde nació Bartolomé Esteban Murillo. Hacia esquina, esa Exact- casita. exactamente. Como Y yo un antes, rincón. y yo he escuchado antes Calle de la Muerte, su zona. Oye, no le da importancia, pero ahora que estamos Y eso está, descubriendo estos detalles, esa calle y está puesto eso, Paco, en la- Ahora, ¿qué sí. queda allí? señor. ¿Qué queda? Hemos dicho Bueno, que... pero eso llegó a ejecutarse. Sí, 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 sí. por Lo lo, de la- lo siguiente. de la cabeza. Lo del testamento también Bueno, pero es como dijo histórico. para siempre jamás, Claro. ¿cuánto tiempo se pegó? Porque Ah. claro, para siempre jamás no fue. Ahí evidentemente. estamos. Hombre, También puede nos ser, dice, parece ser que se llevó 2 siglos. según 2 pone siglos. aquí, La cabeza. Sí, sí. Estuvo- Hasta el siglo XVII. hasta bien entrado el año 1600. Bien entrado, es Sí, sí, decir, hasta el que es 17. tremendo, ¿eh? Ahora, tantos años o tantos Sé yo siglos. que para entrar en esa casa, no sé yo, de verdad. Le dio lugar al nombre que hemos dicho de la calle De la muerte. Calle de la muerte. ¿no, Calle de Paco? la Muerte. Y Tiempo esa de- calle, perdona, ¿y esa calle cómo se llama? Mira, si tú te sitúas... Ahora su zona. Exactamente, su zona se Pero, llama. Ahora su zona. ¿Dónde está Tú, ubicada? tú estás situado antes de entrar en la plaza de Santa Cruz. Sí, Si tú entras en una plazoletita que hay para entrada al Callejón del Agua, hay una escalerilla para entrar a los jardines de Murillo. sí, señor. Pues antes de entrar al Callejón del Agua, mira para la derecha y está la calle Susona. Y sobre Y está la la, placa. Ya sé dónde es. Pues esa es. sobre la puerta, ahora mismo, se colocó un azulejo Sí, exacto. pequeñito Mira, con una calavera. Con una calavera, mira. Sí, aprovechando para cambiarle el nombre a la calle, por el de calle Susona, que todavía permanece ese azulejo y el nombre de la calle. Hace unos años se colocó el azulejo que Paco ha dicho, donde relata la historia escrita de la Susona. Todo ello nos lleva, ahora sí que tenemos que darle el lado criminológico, el lado de esa ciencia multidisciplinar que hemos dicho que es tan apasionante y que vemos que la criminología ha existido toda la vida. Lo único que ocurre La es que en el siglo investigación, ¿no? XX tuvo que venir Lombroso a ponerle nombre y los primeros pilares a lo que es ahora. A ver ustedes cómo ven la teoría del mundo justo
Esto es una teoría que se estudia en criminología, que surgió allá por 1982, ayer, repito, la teoría del mundo justo de Melvin Lerner, donde afirmaba lo siguiente, 2 puntos, abro comillas, la teoría del mundo justo se basa en que las personas tienen una necesidad de creer que viven en un mundo donde cada uno generalmente obtiene lo que se merece. Ella pensaba, la Susona pensaba, que tenía que ser decapitada y su cabeza que fuese visible para que todas las personas que pasasen por allí se pensaran cómo actuar en la vida. Porque ella decía que no había mejor perdón que el de una misma. Aunque le perdonara el arzobispo, el que Sí, fuera, sí. no, se tenía que perdonar ella misma. Y Hombre, como no se perdonaba ella misma, Eso es. por la traición que hizo hacia el padre, Es que no fue hacia el padre, por lo que dice. Sí, sí, claro. Pues sí, fue hacia el padre, que fueron a. Cayeron muchos, ¿no? De su pueblo, Claro, ¿no? claro. Por esas palabras, entonces tendría unos remordimientos. pero ante todo estaba su padre, Su que es el que padre. estaba planeando Hombre, claro, todo el tema. padre, como dice él, 2000 fue. de a pie. 2000 de a pie también. 2000 de a pie, más. 2000 también, su Todos padre, los y 2000 nobles de a pie. y gente Entonces, importante. Y gente importante, entonces tendría unos remordimientos. Ahí viene el refrán, Pedro, de la avaricia rompe el saco. Totalmente. Se pegaba a quien mandaba más, la avaricia, pum. se Claro. rompió el saco. Ella se creía que cuando se Eh. muriera hicieran eso con su cadáver en perdón y en justicia a los remordimientos que ella tenía. No sé. Fíjense también cómo han evolucionado. Recuerdan que una de las vías de estudio de la criminología es la penología, las penas. Hoy es impensable ahorcar a una persona y dejarla un año colgada al fresco. Totalmente. Totalmente. Eso- Impensable, porque está dentro de los derechos humanos. Mm. Vivo o muerto, pero no es. Como un jamón, como Eh, dice. las personas no podemos ir hacia eso, al contrario, tenemos que ir alejándonos de esa barbarie. Pero es curioso, leyendo, y totalmente. esto me surge, como te digo, Iñaki, en la visita guiada, que por supuesto la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Además, ahora están los jardines de los Reales Alcázares para ser Sisi Emperatriz 2. Desde Magnífico, los almendros en flor, Claro. los naranjos brutales. La verdad, La primavera. La primavera en Sevilla es La un verdad, lujo. Pedro, que es rica Sevilla En todo, en historia, todo, en en historia. todo. Yo estas cosas Porque no yo lo me- sabía, yo no me- sabía dónde estaba la Yo calle. me he esa. paseado por los jardines de Murillo como nos hemos paseado todos, pero Sí, bueno, he visto allí la calle Susana, calle Muerte, Sí, bueno, sí, sí. pero es que enterándote de esta historia gusta para cuando vaya con tus hijos, que ya son mayores, o vaya con cualquier persona, diga, no, esto se llama calle La Muerte porque era Las esto. restauraciones, hay un es restaurador bello, ¿eh? del Alcázar también, que tiene una calle dedicada aquí en Sevilla, que es la más fea del mundo, la calle. Un restaurador, creo que es italiano, magnífico, que lo he estudiado yo, Bermondo Resta. Hombre, Amigo, Bermondo Resta. Eso está por cerca de los juzgados de... Efectivamente, que fue un magnífico restaurador y muy artífice de lo que tú dices, que de que hoy los jardines del Alcázar florezcan como florezcan, pero tiene una calle, eso sí que no es justo, la calle que le han puesto a Y la calle Diego Merlo me parece que está cerca de la iglesia del Gran Poder, muy cerquita, por allí está. Diego La calle Merlo. Diego de Merlo. Diego de Merlo. Diego de Merlo. Luego que escuchándote a ti Hombre, que todos los lunes aquí aprende uno una barbaridad. Estas cosas gustan, ¿eh? Yo a mí también, me encanta, ¿eh? porque yo soy sevillano, Yo a mí también. me encanta. Las cosas estas gustan muchísimo. Lo que pasa es que ya te digo que vamos a nuestra bola y de verdad Sevilla es rica en historia. En historia. En historia y en todo, vamos. Es una Y, maravilla. y además, precisamente, bueno, yo eso hace ya muchos años, está muy cerquita, a 10 metros escasamente de donde nació Bartolomé Esteban Murillo. Ujú. Está a 10 metros A 10 de la metros. casa. La casa es preciosa, muy bonita. O sea que es tremendo. Es tremendo. Bueno,